Estación Canela presenta verdades que no se pueden esconder. Hechos que están cambiando nuestra historia. Realidades que te pondrán entre la espada y la pared. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a este su programa Entre la Espada y la Pared. Empezamos el programa del día de hoy, que se tratará acerca de cómo reconocer a una secta. ¿Qué es una secta? Hoy en su programa Entre la Espada y la Pared. Bienvenidos. Entre la espada y la pared. Muchísimas gracias. Aquí arrancamos su programa Entre la Espada y la Pared. Doctor Diamond, pastor, gracias por estar una vez más con nosotros en este programa. Hola Alex, hola amigos, bienvenidos a este su programa. Yo doy gracias al Señor mi Dios por este privilegio. Es de verdad un honor tan grande que el Señor nos da. También hacer este programa que teníamos tanto en el corazón, el deseo de poder predicar la palabra. Y es verdad, usted de pronto que conoce ya la Biblia y está estudiando la Biblia con nosotros, cómo arde y cómo quema el corazón a ver la farsa, a ver la mentira, a ver que con un vaso de agua venga, pare de sufrir toda esta sarna y esta basura que se están ahora predicando en medios cristianos, los mal llamados medios cristianos, donde no se predica la verdad, y a los que pretendemos predicar la palabra de Dios tal cual es, nos censuran y nos llaman divisorios de las iglesias. ¿Qué tal, Alex Arturo? Para mí un privilegio volver a estar en las pantallas televisivas junto a todos ustedes a través de este medio de comunicación que difunde la señal a tantos países del mundo y también a páginas en internet donde nos permiten predicar sin censuras, diciendo la verdad como debe ser dicha y no queriéndola acomodar y moldear a los intereses de algunos dueños de medios de comunicación cristianos que en nombre de Dios se apropiaron ellos. Lo que está pasando hoy en día, Alex, es de que no solamente en el Ecuador, en distintos países de Latinoamérica, Arturo, a mí me ha tocado predicar en Centroamérica recientemente, se ve un despuntar de la apostasía y de la falsa doctrina dentro de las mismas iglesias evangélicas que por amor al dinero han dejado de predicar la verdad. El amor a Dios quedó de lado. El romanticismo, la pasión por Dios, vivir para Dios, estar dispuesto a todo por Dios, quedó de lado. Hoy en día es tener la iglesia más grande, tener la mayor cantidad de gente en las iglesias, los medios de comunicación que alcancen mayor rating, lleguen a más países, pero no para predicar la verdad, sino una forma de alcanzar mayores recursos económicos. Y eso se está ocurriendo de una manera contundente. Con Arturo Norero y mi persona hemos tenido que lidiar, que luchar y que soportar el desprecio y el odio, no diría de pastores, no de apóstoles, de nuestros anteriores amigos, que hoy nos aborrecen y nos odian porque simplemente en el afán de predicar la verdad, el Señor, no nosotros, el Señor les quebró el negocio y ellos no se dan cuenta. Pero para empezar este programa, queremos saber qué es una secta. Primeramente, secta es todo lo que se aparta de la doctrina bíblica cristiana, por eso digo bíblica, porque tiene que estar en todo el contexto bíblico, y cristiana por las enseñanzas de Cristo. Eso es una secta, todo lo que se aparte de la Biblia y todo lo que se aparte de las enseñanzas de la doctrina cristiana. Pero antes de hablar de lo que es una secta, yo creo que tenemos que retroceder un poquito más el cassette, porque hay ahora tantas sectas que uno mismo dice, y la peor mentira de Satanás es decir, todas las religiones llevan al mismo Dios, todas las religiones nos conducen a la misma fe. Eso es falso. Todos los caminos llegan a Roma. Todos los caminos podrán llegar a Riobamba o a Roma, pero no creo que al mismo Dios, porque hay un solo camino. Sin embargo, antes de hablar de secta, creo que tendríamos que hablar de dos palabras que de pronto mucha gente no entiende. Lo que es anatema y lo que es apostasía. Hablando de apostasía y anatema, entendiendo bien por qué en el libro de Gálatas, capítulo 1, el apóstol Pablo dice, cualquiera que venga y predique otro evangelio, así venga un ángel del cielo. Y permítame guiarles, por favor, a esta lectura. Recuerden siempre Biblia, papel y lápiz, para que usted no solamente nos oiga, sino que verifique, escudriñe y se dé cuenta que las cosas que estamos leyendo están en la Biblia y no cuento. Miren lo que dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 1. Y permítanme leer del 6 al 10. Y esto es algo que tenemos el sentir, ahora este grupo que Dios nos ha unido. Nosotros no buscamos el favor de hombres, nosotros no buscamos la limosna de nadie, nosotros estamos aquí para agradar al Señor, y pobre de nosotros que prostituyamos la palabra de Dios. Por ende, permíteme leer Gálatas capítulo 1, 6 al 10, así dice el Señor tu Dios. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo a esta iglesia en Galacia,
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto es lo que a muchos supuestos siervos, por agradar a los hombres, ya no quieren predicar la verdad y ahora son anatemas. Primero hablemos, David, si te parece bien, Alex, e instruimos a toda la congregación y a todos los amigos que de pronto quieren conocer más del precioso Dios de Israel, el creador de los cielos y de la tierra. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que cualquier persona que predique otro evangelio, engañando a los seguidores de Cristo para buscar otro camino u otro evangelio, sea anatema? ¿Qué significa esa palabra? Alex, con todo el respeto. Sí, yo quiero dejar claro algunas cosas. Una de las acusaciones más comunes que tratan de esgrimir estos predicadores falsos, desviados de la sana doctrina y de la fe, que están robándole el money al cash y dejando en la luna a la gente, y ese dinero mal donado los está haciendo ricos, dinero mal donado, porque no va a las manos de hombres que prediquen la verdad, no llega ni siquiera al corazón de Dios, sino al bolsillo de predicadores corruptos. Y con un enlace con el mismo Satanás destruye a toda la iglesia. Claro, es que, mira, Arturo, yo podría llamar a estos predicadores miembros de una pandilla. Es lo que en Centroamérica se llama las maras, ¿no? En Centroamérica los llaman mareros, a estos predicadores que salen en mancha, en pandilla, a estos grupos delincuenciales también que se organizan, jóvenes que salen a delinquir a las calles. En Sudamérica los llamamos pandilleros, en Centroamérica los llaman mareros. Y uno puede entender por qué estas maras se hacen cada vez más ricos, pero esgrimen a la hora de defenderse un argumento, y lo digo claramente, ridículo. Dicen que cuando nosotros nos levantamos a contender contra ellos, contra lo que ellos creen, somos divisores de la iglesia. Entonces Jesucristo fue el primer divisor. Porque el mismo Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, dijo: yo no he venido a traer paz, he venido a poner espada. Y es por eso que este programa también se llama Entre la espada y la pared. Porque el Señor vino a poner espada, a separar entre sí y entre no. Y dos, el mismo Yeshua dividió a los fariseos y a los saduceos, a los líderes religiosos de su tiempo, los confrontó y los dividió. La palabra de Dios no es que esto amor, ternura, unidad. Claro, es amor, es unidad entre los que aman la verdad, pero divide a aquellos que predican la mentira y estafan en nombre de Dios. Ahora, hay que ser en esto claro. Hay una serie de términos que aparecen en esta serie de pasajes bíblicos que acaba de leer Arturo Norero. Dice: si alguno viene predicando otro evangelio. La palabra evangelio proviene de una palabra ev o eu, que significa transformación de adentro para afuera. Y angelus o ángel significa mensaje o mensajero. O sea que el evangelio es un mensaje que transforma al ser humano de adentro para afuera. Dice que si alguien viene predicando otro evangelio, pervirtiendo y perturbando, esto es clave. Si tú fueras a leer ese versículo claramente, Gálatas 1, me parece que es el 8. Ok, permíteme leer entonces desde el 6 al 8 para entender bien. A ver. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Perturbar y pervertir. Detengámonos ahí. ¿Qué es perturbar? Entorpecer. Poner barreras que Dios no puso. Crear un conflicto donde no lo hay. Eso es perturbar. Y pervertir es tergiversar, cambiar, utilizar, torcer, modificar. Tuercen las escrituras para su propia perdición. Estos predicadores, ¿qué hacen? Conocen la verdad. Arturo, hay que ser en esto claro. Los predicadores de grupos religiosos desviados no son ignorantes de la verdad. Por favor. ¿Conocieron alguna vez la verdad? Es que para que la mentira tenga poder tiene que tener algo de verdad. La mentira, para convencer, tiene que tener algo de verdad. Porque filosóficamente, ¿qué es la mentira? Es la tergiversación de la verdad. La mentira por sí misma no existe. Cuando el diablo va a tentar a Jesús, ¿con qué va? ¿Con el Corán? ¿Con las leyes de Buda, de Citando Mahoma? las escrituras. Pues fue con la misma Biblia. A tentar con la misma Biblia, a engatusarlo al Hijo de Dios con sus propias palabras, como en alguna oportunidad habíamos enseñado. O sea, la mentira es la utilización malintencionada de la verdad para beneficio propio. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra apostasía, de la cual tanto se habla hoy en día? Mire,
La Biblia es clara, en 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente, vea que no es el Padre el que está hablando, no es el Hijo, es el Espíritu Santo que está hablando. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. No es apostar. No es apostar, es apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea que primero la escucharon, la fe, escucharon la verdad, pero retrocedieron de ella. Apostatar significa traicionar, retroceder, hacer lo que hizo Judas con el Señor, retroceder, traicionar, entregarle, desistir de la verdad de Dios, apostatar. Y en otras religiones, déjeme decirle que justamente estos días yo tuve la oportunidad de leer las noticias internacionales y en Irán, un país musulmán, un musulmán se convirtió al evangelio y ahorita está sentenciado a muerte porque en el Islam la apostasía se paga con la pena de muerte. Sin embargo, en muchas iglesias evangélicas a los apóstatas no los linchan, los aplauden y les regalan más plata todavía. Mire, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué quiere decir una doctrina? Es un dogma, es una enseñanza bien articulada, bien conjuncionada, que tiene un principio, un nudo y un desenlace. Porque la doctrina es eso, un principio, un nudo y un desenlace perfectamente coordinados para impactar, para llegar a la mente y al corazón de la gente. Y mira que los demonios son expertos en crear doctrina. O sea, ¿qué crees tú? ¿Que el diablo es ateo? El diablo no es ateo, conoce quién es Dios. Es más, el diablo cree y tiembla, pero no obedece. Pero que conoce Biblia. Por favor, el diablo conoce griego, arameo, hebreo, paleohebreo, conoce todo. El diablo sabe utilizar perfectamente las escrituras para beneficio propio y destrucción del hombre. Dice, y por la hipocresía de mentirosos. O sea, el problema no es solamente con el diablo. Mucha gente a mí me ha dicho, David Diamond atacando a los predicadores, David Diamond atacando. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, potestades. Estoy de acuerdo, sí, es contra principados y potestades, contra demonios que crean doctrinas falsas. Pero también dice, por la hipocresía de mentirosos, hombres que deliberadamente se ponen en las manos del diablo para recibir beneficio económico. No es que el diablo opera solo, el diablo está usando a predicadores que antes enseñaron la verdad y que voluntariamente e interesadamente eligen predicar la mentira porque les deja buen rédito. La famosa doctrina del G12, ¿no? Y mira, hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, mandarán abstenerse de alimentos, prohibirán casarse, qué sé yo. Mira, pero lo cierto es de que la Biblia describe este tiempo como un tiempo de apostasía. Yo he escuchado a muchos predicadores, Arturo y Alex, decir que antes de que el Señor venga a recoger a su iglesia, vendrá la más grande época de avivamiento. No, que avivamiento ni nada. Lo que hay es una apostasía descomunal. Ahora, ¿cuál es la posición que nosotros tenemos que tomar ante la apostasía? Mira lo que dice la palabra de Dios en Judas capítulo 1, verso 3, Arturo. Amados, por la gran solicitud quiere decir por la urgencia que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, imprescindible escribirles. Y escuche, exhortándoles, reprendiéndoles, quiere decir, a que contendáis ardientemente por la fe, una vez dada a los santos. Entonces vienen estos supuestos exégetas, estudiosos, eruditos bíblicos, estos sentimentaloides metidos en las iglesias evangélicas que dicen, el amor, la paz, el evangelio no es para contender. Prediquen del amor, no contiendan. Entonces arranquemos este pasaje bíblico, donde la Biblia lo manda al predicador a contender, a pelear, y dice ardientemente, apasionadamente. Y aquí nos manda a salir al ataque, a enfrentar la situación, a afrontarla. Enfrentar, dice, y contender ardientemente por la fe. Verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, se han metido dentro de las iglesias sanas. Salen en los medios de comunicación, se presentan como hombres de Dios, pero son falsos profetas, lobos disfrazados de ovejas, muy bien disfrazados. Hablan como ovejas, pero desgarran como lobos. ¿Cuál es el fin? Mira, los que desde antes habían sido destinados para condenación. Y mira lo que dice Alex, Arturo, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hombres impíos. Frecuentemente en el argot evangélico se dice que el impío es el inconverso. El que está en la calle, el que nunca escuchó el evangelio, por favor, ese es inconverso, o en algunos casos ateo, pero impío, Arturo, solamente impío en la teología judía, en la teología rabínica, en la teología bíblica ante todo, impío es aquel que conociendo la verdad prostituye su ministerio, pervierte la verdad por dinero, en pocas palabras, hacer lo que hizo Judas. Mucha gente mete en el mismo saco a todos.
todos los evangélicos, toda la gente, todo es lo mismo. Todos, a la final todos somos lo mismo. Es que por la tradición se piensa que la única religión perfecta, santa, pura y bíblica es la de la tradición, es la de que sale de Roma, del Vaticano, que es la Iglesia Romana Católica. Pero ciertamente cualquier cosa que no es de la Iglesia Romana Católica, pues entonces ya no es de Dios o es una secta. Vuelvo a repetirte, secta no es lo que se aparta de la Iglesia Católica, secta es lo que se aparta de la enseñanza bíblica y de la doctrina cristiana. Y hay muchas de las enseñanzas que practica la religión romana católica que no están en la Biblia. Y acuérdense que secta es todo lo que se aparta y no está en la palabra de Dios. Y por ende piensan, si no es de la religión católica, entonces todos los demás son evangélicos y todos van al mismo saco. Y aquí hay que hacer una grandísima diferenciación y verdaderamente definir qué es evangélico o qué es un sectario. Como bien dijo David Diamond y nos dio esa enseñanza, el evangelio es el mensaje de Jesucristo que transforma la vida, de adentro hacia afuera. Por ende, el evangélico es aquella persona que ha sido transformado por el mensaje de Jesucristo que transforma nuestra vida. Hay muchos que se llaman evangélicos y no lo son porque no han sido transformados, sino que siguen una doctrina religiosa, pero no la doctrina de Cristo. O hay otros que porque hablan de Jesús ya los llaman pastores, y como veremos ahora, de pastores no tienen nada, sino que son unos ladrones cobardes que utilizan a las ovejas para trasquilarlos para provechos propios. ¿Y ahora en qué creemos? Todo está mal. No, hay que ser en esto claro y enfático. Yo creo que Dios es fiel y verdadero y hace respetar su verdad y su palabra. Amén que sí. En el tiempo del profeta Eliahú Hanabí, dijo el Señor: yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal ni le han besado. Mientras toda la nación apostate, todos los profetas se vendan, siempre Dios se encargará de tener y sostener a quienes tengan que hacerlo. Un remanente. Y que estén dispuestos a morir por la verdad, diciéndola y defendiéndola. No es que todos se torcieron, no. Dios siempre se encargó que su Espíritu Santo opere a través de hombres y mujeres que decidieron mantenerse firmes a la verdad y predicarla con denuedo y total entrega. Aquí hay otro término que también hay que aclarar, es la palabra religión. Religión en la Biblia es servir. En cambio, hoy en día la sociedad ha convertido religión casi en hincha de qué equipo sos vos, de la Liga de Quito o vos del Barcelona. ¿Viste? No, pero la Biblia describe la religión como una forma de vida y de entrega y servicio a Dios y a los demás. Ahora, secta es todo aquello que se aparta de lo que es religión. Si la religión es servir, la secta saquea. Esto tiene que quedar claro. ¿Por qué nosotros combatimos contra la secta? Porque las sectas son ladronas. Mira lo que te dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 2, verso 1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aquí Pedro dice de que encubiertamente introducen herejías destructoras. Hoy por hoy, el mismo Pedro creo que se agarraría de los pelos al ver lo que está pasando en muchas iglesias evangélicas desviadas. No es encubierto, es frontal. Aquí usted quiere un milagro, sacrifíquese, ponga plata, pague. Si usted no da, no recibe. Entonces, ¿dónde queda el mendigo? ¿Dónde queda el hombre que ha perdido la familia por la droga, que vive tirado bajo un puente, oliendo clefa todo el tiempo y quiere salir de esa vida? Como no tiene nada para dar, o sea, no va a recibir. Estamos diciendo de un Dios que trabaja en base al dinero que se le da y no a la gente que le cree. Ahora, ¿estamos presentando la imagen de un Dios prostituta que se vende por dinero? ¿O estamos predicando de un Dios santo que ayuda al necesitado y al humilde, así no tenga un peso? Porque ¿cómo nosotros vamos a comprar a Dios? ¿Cómo no vamos a comprar a Dios si Dios es dueño de todo? Pero estas verdades tan básicas, tan lógicas, tan razonables, están siendo pisoteadas y dejando de lado por otros predicadores que hacen tan excelente lavado cerebral, tan efectivo su lavado cerebral, ¿Hay que la manipulación? gente definitivamente es gente manipulada, que cree que dando dinero va a comprar a Dios. ¿Cómo? Pero, por favor, y eso yo digo, Arturo, con todo el respeto, a mis amigos católicos, hasta los ateos merecen respeto. Como personas merecemos respeto todos. Gracias. Mire, ¿cómo puede ser posible, Arturo, que un ateo está cambiando de televisión, de canal de televisión? El ateo está cambiando de canal y se encuentra con un canal que es un enlace con el mismo infierno. Y todo el tiempo los mira a estos predicadores pidiendo plata por televisión. Y haciendo sus maras tónicas, creo que se llaman, ¿no? Sí, algo, la pandilla, algo así. la pandilla, las maras. Ajá. Estos predicadores salen en la televisión 24 horas al día por una semana, creo, 15 días. Salen pidiendo plata, pidiendo plata, pidiendo plata. Y el ateo mira eso y dice, ahí está,
los evangélicos, robándole la plata a la gente. Los pastores. ¿Cómo que si existe Dios, cómo puede ser que Dios funcione por plata? Por eso yo no creo en Dios. Y el ateo, si bien es cierto, en su rebelión contra Dios busca un justificativo que no le va a servir a la hora que se muera, pero está diciendo una gran verdad el ateo. ¿Cómo presentan a un Dios que se vende por dinero? ¿Cómo puede ser posible que un ateo, un católico que tal vez nunca leyó la Biblia de tapa a tapa, se dé más cuenta que los mismos que están mirando el programa de televisión mandando su guita, su plata, su dinero a estos predicadores que viven como auténticos magnates pidiendo como plata como pobres? Y mira lo que dice estos. Dice: meterán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Espérense, a ustedes les va a llegar la hora. Ustedes se están burlando de Dios. Eso creen. Ustedes se están burlando de la gente. Sí, lo están logrando, pero se están burlando de la gente. Pero espérese, que el rato que la ira de Dios caiga contra ustedes, no les va a dar tiempo ni a pedir perdón. Mire, dice, atrayéndose destrucción repentina. Pero mire lo que dice: muchos seguirán sus disoluciones. La palabra disolución quiere decir acá prácticas vergonzosas, gente que se revuelca en el piso sin control, gente que cae, que se quiere desvestir en los cultos porque dice que el Espíritu Santo lo tocó y quieren desnudarse, cosas que se han visto en videos de internet, aborrecibles, prácticas vergonzosas, y sin embargo la gente los aplaude, les manda más dinero todavía. Mire, increíble. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y la gente hoy en día está blasfemando contra Dios al ver cómo estos predicadores viven como magnates. Pero miren lo que dice acá: y por avaricia harán mercadería de ustedes, con palabras fingidas. Y aquí me detengo. Estos predicadores son auténticos comerciantes. Han convertido la casa de Dios en una auténtica cueva de ladrones. Y esto es atroz, Arturo, porque está destruyendo no el concepto de fe solamente, está destruyendo la vida de miles de personas que después, decepcionadas, no quieren escuchar nada de Dios, no quieren escuchar nada del Evangelio. Gente que se ha rebelado contra Dios porque mandaron plata a estos predicadores y naranjas. No hubo el milagro, no hubo la sanidad. Encima el enfermo se murió y tampoco le devolvieron la plata, ni siquiera para que usted pueda enterrar al muerto. Increíble, ¿no? Aquí en Ecuador tenemos, quiero presentarles a todos ustedes un testimonio de una persona que salió afectada de una de estas sectas, y vamos a empezar a tratar los nombres con propiedad para que ustedes puedan comprobar por ustedes mismos, ustedes saquen sus conclusiones después de ver este pequeño testimonio de una persona que salió afectada de uno de estos lugares. Veamos a continuación. Entre la espada y la pared. Empecé a darme cuenta de que algo estaba andando mal porque te exigían dinero para todo. Dinero para comprar un terreno, dinero para arreglar tu matrimonio, dinero para todo. Estuve a punto de divorciarme de mi esposa. Yo conocí al Señor y le empecé a servir dentro de esta secta. Inclusive fui parte del liderazgo de la comunidad de fe. Pero como líder te empezaban a exigir ciertas cosas, entre esas que ya debías de empezar a dar más dinero. Entonces mi esposa jamás estuvo de acuerdo con eso. Yo en realidad debo decir sinceramente que estuve cegado, porque la presión que te ponen sobre ganar almas, sobre que tienes que dar, sobre la ley de la siembra y la cosecha es tan grande que tú hasta te sientes mal cuando no das. El que no quería dar dinero era acusado de rebelde, era acusado de estar en contra del ungido, igual entre comillas. Y yo fui a pedir consejería con el pastor. Bueno, no con el pastor, con el maestro de ceremonias de la comunidad de fe de los Granados. Y me dijo que si mi esposa no diezma y no quiere dar dinero en esa iglesia, pues yo tengo que divorciarme. Entre la espada y la pared. Bueno, increíble lo que acabamos de escuchar, lo que acabamos de ver. Usted tiene para juzgarlo, para decirlo, para decidirlo. Esto de las sectas no es reciente. Esto de que en el templo y por la necesidad de la gente ver una forma de ingresos o ver una forma de poder lucrar con la angustia, la desesperación de la gente, Jesucristo mismo lo vivió. La gente, especialmente religiosos con un corazón perverso y perturbado, en vez de ponerse a la disposición de servir y sacrificarse como nos enseñó nuestro Maestro y Salvador Jesucristo, ven en la angustia y en la desesperación de un ser humano la oportunidad para sacarles todo. Y es tanto mentalmente entendible. Si yo veo que mi hija se está muriendo y ya veo que la medicina tiene su límite y la ha desahuciado,
y yo voy y encuentro a un hábil hablador, un hábil orador, un hábil charlatán, en otras palabras, que venga a decir, Dios te la va a salvar, te lo garantizo. Y usted ve los milagros. Y de eso quiero hablarte 2 versículos claves que el Señor Jesucristo te enseñó. Cuando usted vaya al templo no vaya a ver milagros, vaya a escuchar palabra. La palabra de Dios es lo más importante, escuchar qué dice la Biblia, no haber shows. Y donde estos ya no son templos sino circos, y donde no hay verdaderos predicadores de la palabra sino payasos. Amén. Entonces dése cuenta, mis amados queridos, cuál fue la palabra de Jesús. En el tiempo de Jesús, cuando ven a esta gente necesitada, Señor, dame un milagro, y van a querer negociar con Dios, y se encuentra ahí el hombre de negocio. ¿Tú quieres que Dios te dé un favor? ¿Qué tienes? ¿Casa? ¿Carro? ¿Joyas? ¿Ganado? ¿Haciendas? ¿Qué no darías tú por la vida de un hijo que se está muriendo? Y en ese momento de desesperación encuentras un hábil hablador que te dice, Dios te va a salvar a tu hija, solamente haz ese sacrificio. Así como Dios entregó a su hijo en sacrificio, ahora tú entrega todos tus bienes en sacrificio por la vida de tu hijo. Pastor Arturo Norero, ¿y será que la gente también se está yendo simplemente tras el milagro? Ya claro. no tras no buscan Señor, a Dios, por favor, no buscan a Dios. Arturo, uno de estos predicadores charlatanes, un guatemalteco, que le roba el money al cash y deja en la luna a sus seguidores todo el tiempo. Él siempre, cuando se va a presentar en un lugar, no dice ven y recibe la salvación, el perdón de pecados. Si usted mira las pancartas que colocan en las calles los organizadores, la publicidad de estos predicadores, porque se mueven en base al marketing, no al Espíritu Santo, ellos dicen ven y recibe tu milagro. Ellos mismos presentan que lo que la gente tiene que ir a hacer es ir a recibir un milagro, y no se dan cuenta que, como tú alguna vez me lo decías en una charla personal, que el milagro más grande que el ser humano recibe es el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Pero estos predicadores, cuando termina el mensaje, el culto, no le dicen a la gente, pasa al frente, entrega tu vida al Señor, arrepiéntete de tus pecados, a darle gracias a Dios por lo que te ha dado Él, porque tienes más de lo que mereces. No, ellos le dicen, ven y da tu dinero. Y vos tocaste una palabra que es clave y troncal, la cual ellos manejan pero con éxito, rimbombante. Esta palabra es sacrificarse. ¿Qué es sacrificarse? Es privarme de algo para darle a otro. Negarme a mí mismo un placer o un privilegio en beneficio de otro. A lo que sí el Señor nos mandó es a sacrificar, ¿qué cosa? Nuestros apetitos. Dice, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Y negarme a mí mismo no es que me niego del privilegio de tomar un mate, no. Estoy hablando de negarme a mi deseo de hacer el daño, de ser un adúltero, de ser un ladrón, de beneficiarme con la plata fácil. Me niego a mí mismo, aunque yo sienta la tentación de querer robarte la plata para estar bien yo, me niego a mí mismo porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, sabiendo que ningún ladrón entrará al reino de Dios. Pero ellos no le hablan de negarse a sí mismos, sino de negarse a cosas a sí mismos, y que la gente esas cosas se las entregue a estos señores. Ellos dicen, pero entrégale tus bienes al Señor, pero no le dicen a cuál Señor, no le dicen el nombre y el apellido del Señor. Puede ser el señor Luna, el señor Maldonado, el señor Chávez, la señora Méndez, el señor Perico de los Palotes, no importa. Pero no le dicen el nombre de cuál Señor tiene que negarse. Estos predicadores mueven las emociones de la gente. Son expertos para hacer llorar. Llanto, moco y baba. En pocas palabras, ¿qué te están diciendo, Alex? Que si tú no das, no te despojas de tus bienes en beneficio de la obra de Dios, tú no vas a ser bendecido. Pastor Arturo Norero, puntos específicos de cómo reconocer a una secta. ¿Qué es lo que se hace en una secta? Hemos ya hablado del dinero, pero profundicemos un poquito más. Bueno. Puntos específicos como para que la gente esté atenta, mucha atención por favor a esto. ¿Cómo poder reconocer que el lugar tal vez donde yo estoy yendo es una secta, está apartado de la doctrina? Lo primero que uno tiene que ver fueron las palabras de Jesús. Acuérdense que todo tiene que estar aquí. Si usted entra a un lugar y en ese lugar solamente es plata, plata y más plata, y que te vendo la silla, y que vamos a construir un nuevo templo y por eso tienes que ahora comprar la rifa del carro que estamos afuera rifando, y quieren mezclarlo y sacar plata como dé lugar, te mandan y te meten a una célula, y en esa célula te sacan hasta el último centavo. Quiero que tú veas, apenas tú entras, tú te vas a dar cuenta si de verdad ahí se predica Jesucristo. Y como habíamos hablado, la intención es de servir y de ayudarte a aprender a discernir, y no solamente hablar de dinero. Usted va a escuchar entonces la palabra de Jesucristo que dijo en Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo,
y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y le dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Primera cosa que usted tiene que identificar: en el templo donde yo voy, ¿ahí oran o no hay cultos de oración? Porque imagínate, la primera cosa que dice Dios, el templo, no las personas se llaman iglesias, eso es lo que constituimos nosotros, la iglesia, somos las personas redimidas por la sangre de Cristo. Las paredes, el templo, el Señor Jesucristo dice, mi casa será llamada casa de oración. Pregunta, ¿hay oración en su iglesia? No en las células, olvídense de eso. Estamos hablando de la oración en el templo. Hay un culto especial donde la gente puede venir a clamar y pedirle al Señor su bendición, clamar y exaltar a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha dicho y por lo que Él ha hecho, agradecerle, pedirle perdón por los pecados, interceder por los perdidos del mundo y ahí hacer la petición de oración. Si no hay cultos de oración en ese templo, algo está mal. Porque el templo, hermanos míos, fue creado justamente para darle honor, honra y gloria al nombre poderoso de nuestro Dios. Y si en ese lugar no hay culto de oración, se están apartando de la enseñanza bíblica. Mi casa, casa de oración será llamada. Y Jesucristo sacó a palo y empujones a todos los animales que estaban ahí, conjuntamente con los dueños, por haber convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y por eso muchos de estos ladrones, ustedes dense cuenta, estas palabras típicas de una secta: la semilla, la premicia, el pacto, el sacrificio, el voto, todas esas palabritas, hermanos queridos, con la intención no de que usted se comprometa en santidad al Señor, como dice Romanos 12:1, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable delante de Dios, que es nuestro culto racional, sino que todas estas palabritas, semilla, primicias, voto, secta, pacto y todo lo demás, tiene como fin el dar dinero. La pregunta es, ¿usted ve en alguna parte que Jesucristo, para sanar a la gente, pidió plata? ¿Usted veía que Jesucristo tumbaba a la gente y solamente hacía milagros sin primeramente confrontarlos con su necesidad de aceptarlo a Él como el Señor y Salvador de su vida? Y el mismo Señor Jesucristo hace otra cosa que usted tiene que preocuparse. Si usted entra en un lugar de la predicación de la palabra, solo 10 minutos. Música, alabanza, lloriqueo, y en la música uno lo quebrantan y lo hacen pedazo como hora y media. Y otra hora y media en pedirte plata y enseñarte de la plata, pero de la predicación, de la doctrina bíblica, 5 minutos o no hay tiempo, bueno, ahí te dicen cualquier cosita de la Biblia, pero solamente es pura emoción, sentimiento que uno lo hacen llorar, y ahora sí, prepárate para el show. ¿Tú quieres recibir el milagro? Mientras más plata des, estás más cerca de Dios, dicen las sectas. No dice mientras más fe, como dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No dice pero sin dinero es imposible agradar a Dios. Es sin fe. ¿Pero qué te dicen esto? ¿Estás listo para recibir tu milagro? ¿Ya quieres tu milagro? ¿Ya viene el milagro? Siento en mi corazón y en mi espíritu, viene el milagro. Prepárate a dar ese sacrificio, pon esa ofrenda, pon esa primicia, pon esa semilla, da con sacrificio, prepárate. Y viene el show. ¿Saben lo que dijo Jesucristo en estos lugares? Y por eso tú vas a ver milagros, lo vas a ver, claro, vas a sentir, se te van a poner los pelos de punta, vas a ver que todo el mundo cae como araña fumigada a tus lados. Pero muchos se han olvidado, por falta del conocimiento, algo que Satanás es muy hábil, es en hacerte sentir y ver. Mi Señor, mi Salvador Jesucristo, Él nos dejó su Santo Espíritu para conocer y creer y discernir, no para sentir ni ver. Que eso es lo que a veces mucha gente dice, bueno, yo creo porque veo. Pero por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Y el Señor Jesucristo nos hizo esta tremenda advertencia. Mateo capítulo 24 al 26. Mira lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Jesús dice esto, hermanos, escuchen. Y en una secta, usted va a darse cuenta de esto, esta palabrita también. No toquen al ungido, no hablen en contra del ungido. Y brevemente, déjame leerte esto para que David nos explique qué significa la palabra ungido, para que tú veas por qué el Señor dice falsos cristos. Enseguida David nos hace esta explicación. Escuchen, Mateo capítulo 24 al 26 dice: cuidado, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios
para engañar inclusive a los escogidos. Mirad, ya lo he dicho, David. A sus propios discípulos les dice, cuidado que los engañen. Y ojo, que para ser discípulo, el Mesías estableció una regla, Arturo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras en ustedes, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, discípulo es aquel que conoce la verdad, aquel que conoce la salvación. Pero aún a ellos los engañarán. Es que, Arturo, el peligro de ser engañado no es para el testigo de Jehová, que ya está engañado. No es para el mormón, no es para el hinduista, que adora una vaca, no. El peligro de ser engañado es para aquel que ya conoció la verdad, porque el otro ya está en la mentira. Mira, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Explico la palabra Cristo. Viene del hebreo Mashiach, que significa ungido, enviado, escogido por el Eterno. Aquel sobre el cual se derramó el aceite de la consagración, el aceite de la unción. Ahora escuche. Usted difícilmente va a escuchar una iglesia evangélica donde llegue alguien y diga, yo soy Cristo, muy buenas noches, ¿cómo les va? No, cualquiera sale corriendo. Se dan cuenta que ese es un falso, no va a decir yo soy Cristo. Aunque nunca faltan los locos de mentes, ¿verdad? Hicimos hace un tiempo atrás un programa de televisión contra uno de los líderes, tal vez yo diría más inescrupulosos y al mismo tiempo grotescos de América Latina, un hombre llamado José Luis Miranda, que en principio, Creciendo en Gracia, de la secta Creciendo en Gracia. Este hombre en principio se declaró Dios, luego se declaró Jesucristo hombre, hoy se declara el anticristo. Y como nos decíamos en tono irónico, ¿verdad? Este tipo anda tan enredado que mañana se va a declarar Satanás y le crea un verdadero problema al diablo. Es tan loco que mañana se puede declarar diablo. Está confuso, este tipo no sabe ya ni lo que es, ni lo que crea. El mismo diablo lo confunde. Miren, este hombre dice yo soy Cristo. ¿Y qué provoca? Que la gente se le ría. O sea, por favor, no falta el tonto que le crea, pero, viste, en lo común es que la sociedad se le ría. Así que tú eres Cristo, le dijo un periodista. Sí. Y decime, ¿qué hora es en Finlandia? No sé. ¿Y cómo que tú eres Cristo? Mete. Con una pregunta tan absurda lo tumbaron. En Perú. Pero lo cierto es de que vienen falsos cristos. Pero ellos no dicen yo soy Cristo, yo soy el Mesías. Cristo significa Mesías, ungido. Ellos dicen yo tengo la unción, recíbela. Toma la unción, yo tengo el manto apostólico, tengo el mover profético, recibe el Espíritu. ¿Qué es esto de la unción, doctor David? La Biblia dice en Primera de Juan, hijitos, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Muchos dicen, uy, aquí se respira una unción, se siente una unción. Y en las sectas te enseñan que la unción es un sentir, es un mover, es un sentimiento o una emoción colectiva, cuando la palabra de Dios te enseña que la unción es conocimiento, es la sabiduría que viene de Dios para discernir todas las cosas. Punto. No es bíblicamente. Claro, es la capacidad de reconocer la verdad de la mentira, la capacidad de discernimiento. Así es. Ahora, claro, que el Espíritu Santo es poder, es una Amén. persona que derrama poder, Amén. Claro, sanidades, milagros. Yo estoy de acuerdo, no estamos en contra de eso. Pero para ellos han segado el término unción netamente como que... Y uno es el que le da el poder, el ungido. Y eso es importante. Ellos dicen, yo tengo la unción apostólica, el manto profético, y andan inventándose un lenguaje tan técnico, tan exquisito, entre comillas, pero no es otra cosa que pura charlatanería. Ellos dicen, yo tengo la unción, yo soy el ungido, no me puedes tocar, no hay que hablar contra el ungido, Dios te va a mandar un rayo. Usted acaba de decir una verdad. Tal vez hace como 2 años estuve en una ciudad muy cercana acá en Guayaquil, que a propósito un saludo para la gente de Guayaquil que fervientemente nos sigue a través de esta señal. Y yo había hecho un comentario acerca de una pregunta, hice solamente una pregunta acerca de una de estas personas que se hacía llamar apóstol. Y cuando dije, me parece que no existe, y le empecé a hablar acerca del tema, me dijo, cuidado, no hables en contra del ungido de Dios porque te puede caer una maldición. Sí. ¿Eso es una forma de amedrentamiento? Claro, amedrentar. Yo creo que lo que ellos buscan en el fondo es censurar, amputarte el cerebro, castrarte la lengua y privarte del raciocinio. Escúchame, amputarte el cerebro, castrarle la lengua y privarte del raciocinio. Porque Dios nunca te pide que abandones el cerebro en la iglesia. Por el contrario, para no ser engañados, el Señor dejó 3 cosas claras. Su palabra, el Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad, y nos dejó el cerebro. Para que, como dice mi buen amigo Arturo Norero, seamos ovejas, no burros.
Las ovejas disciernen, los burros no. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Al extraño no lo siguen porque no es el pastor. O sea que ese animalito cuadrúpedo le deja una enseñanza al ser humano. Ese animalito de lana cuadrúpedo que dice, ve, sabe reconocer quién es su pastor y quién no. Y el Señor nos manda a ser como ese animalito, ovejas, no burros. Es más, ni siquiera ser burro, porque en Isaías dice, el burro conoce el pesebre de su Señor, pero mi pueblo no entiende. O sea que el burro resultó ser más inteligente que muchos miembros de iglesia evangélica torcida. Entonces podríamos decir que esta palabra del Señor, se levantarán falsos cristos, podría ser una traducción para que la gente entienda ahora, de la apostasía, de ser anatema, maldito por Dios el que se aparte de la enseñanza y la instrucción y enseñar e instruir mal a sabiendas. Sería entonces porque se levantarán falsos ungidos que harán grandes señales, prodigios y milagros para confundir a la gente. Falsas unciones. Falsas unciones. Es más, dice Mateo 24, se levantarán falsas unciones, falsos cristos, falsos ungidos y falsos profetas que harán grandes señales, no cualquier cosa. Una de las cosas que a mí comúnmente me toca enfrentar es cuando me dicen, pero usted habla contra el predicador fulano de tal. Sin embargo, ese predicador hace milagros, hace sanidades. Es más, la gente cuando él levanta la mano cae al piso. Oiga, doctor Raymond, hay un aspecto muy importante que usted acaba de decir en este momento. La gente dice, ahora la gente ya no le da el crédito a quien realmente hace el milagro. La gente le da el crédito a la persona y no le da crédito a quien realmente hizo el milagro, que es Dios. Es que toda secta fomenta la idolatría al líder. Hay que entender esto, que en una iglesia evangélica el Señor es mi pastor. En una secta el pastor es Dios. Esa es la imagen. El pastor es intocable, el pastor es incuestionable. Y hemos caído en lo que tantos años criticaron los protestantes a los católicos, la falsa doctrina católico-romana de la infalibilidad papal. Ahora ya debería llamarse la infalibilidad apostólica, profética y pastoral, donde el apóstol, profeta y pastor tienen el derecho de hacer y deshacer y nadie puede cuestionar porque es el ungido, es el santo, el intocable. Por favor, esto es muy importante, amados amigos y hermanos. Acuérdense que estamos hablando de cómo saber lo que es una secta, y secta es todo lo que se aparta de la doctrina bíblica cristiana. Una de las más grandes fallas de una falsa doctrina es tomar un versículo aislado de la Biblia y de eso hacer una doctrina. Y de esto, tengan cuidado porque bíblicamente yo sí te puedo demostrar, no toquen a los ungidos. La palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 105:15. Salmos 105:15, y esto utilizan los farsantes para que ellos puedan hacer y deshacer y nadie se atreva a proferir juicio o confrontarlos por mentirosos y engañadores. Dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. De este versículo se toma. De eso se toman. Y también, amados queridos, algo que mencionó Alex, y escúchenme bien esto, mis amados queridos. Si bien dice la palabra de Dios que para los que estamos en Cristo no hay condenación, Romanos capítulo 8 versículos 1 y 2, a los que andamos conforme a Cristo, no hay condenación para un cristiano. Y es más, en el libro de Gálatas capítulo 3, mis amados queridos, el mismo Señor Jesucristo se hizo maldición, muriendo en la cruz, siendo maldito para que nosotros recibamos la bendición. Para un hijo de Dios no hay maldición. Y esa es otra mentira. Si te vas de esta iglesia, te maldigo. Si te vas de esta iglesia o hablas contra el ungido, maldito tú y tus hijos, y la ira de Dios viene sobre ti y tus hijos. Eso es mentira. Nosotros estamos bajo bendición, y Dios lo que bendice, nadie lo puede maldecir, nadie. Usted conocerá en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el libro de Números, cuando se llamó a un profeta, Balaam, para que maldijera al pueblo de Israel. ¿Y por qué no lo pudo maldecir? Simplemente porque es un pueblo bendecido por Dios. Y por eso le dijo Dios a Abraham en el capítulo 12 de Génesis: bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Usted no permita nunca que nadie le maldiga a usted. Si usted está en Cristo, usted ha pasado de maldición a bendición, de condenación a salvación en Jesucristo. Y eso es lo que aplican las sectas, hablar del miedo. Donde tú hablas en contra del ungido, Dios te va a maldecir. Donde tú no traigas tu primicia, tu semilla, tu cosecha, tu pacto y todo lo demás, Dios te va a maldecir.
todo eso es cuento, amigos queridos, y eso es una secta. Y si eso está pasando, si tú no vas donde tu líder, si tú no haces lo que el líder te dice, viene maldición en tu vida, eso es una secta, sálgase de ahí antes de que lo lastimen más. ¿Por qué la dependencia al líder? Porque hay gente que no tiene madurez y sensatez. Es gente que realmente no deja que el Espíritu Santo guíe su vida a la luz de la palabra. Es gente que prefiere seguir al hombre y no a Dios. Porque si oraran y leyeran la Biblia, se darían cuenta que el líder es un mentiroso. Y lo más terrible es de que dentro de estas iglesias que trabajan con esta metodología del G2 y demás, líder es cualquiera. Yo conozco gente que dice que es líder de célula, pero cuando tú le haces una pregunta de la Biblia, los tipos no saben ni lo que es Génesis. Bueno, tal vez lo que pasa es que tal vez simplemente es la gente nos hemos acostumbrado, tal vez en Latinoamérica, a dejarnos de influenciar, y alguien crea un método, por muy bueno que sea, pero tal vez que ni siquiera tenga un principio bíblico. Y eso es lo que ha pasado en realidad. Para comenzar, líder no existe en la Biblia. Esa palabra no hay. En la Biblia hay siervos, hijos y obreros. Bueno, pero no hay líder. Eso no existe. El único líder, jefe de los cristianos se llama Jesucristo. Nadie más. De ahí todos nosotros somos hermanos con la misma jerarquía. Todos nosotros estamos llamados a servir y a ser uno en el Señor. Aquí no hay que el uno es más que el otro. Esas jerarquías son diabólicas, demoníacas, que tienden a dividir o a engrandecer a las personas, cuando el único grande de la iglesia, su nombre es Jesucristo. Seguimos con este programa y acabamos de ver unas imágenes en uno de estos vamos a decir los pseudo pastores tal vez, los pseudo cristianos, un líder que levanta sus manos, veíamos en las imágenes, y como que tiene un poder, porque la gente cae al suelo. La gente cae al suelo y la gente, yo no sé si es que tal vez, pastor, me puedo equivocar, tal vez si es que era un ejemplo bíblico en donde la gente caía, Jesús los topaba y la gente caía. Bueno, Jesús nunca topó a nadie que cayera, más bien a los que estaban caídos Jesús los levantó. Vemos un incidente en el huerto de Getsemaní, cuando van a arrestar a Jesús, y esto lo encontramos en el libro de Juan, cuando van a arrestar a Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando van a preguntar quién es Jesús de Nazaret, y cuando el Señor dice, yo soy, ¡pum!, cayeron al piso, y no eran ni llenos del Espíritu Santo, ni manifestación del Espíritu Santo, ni unción del Espíritu Santo, fue el poder de Dios a incrédulos que los tumbó al piso. Esto como preparación de lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, que todo el mundo tendrá que doblar rodilla y con la boca confesar que Jesucristo es el Señor. Mira, en la Biblia siempre que alguien cayó al piso, cayó postrado voluntariamente. Abraham inclinó su rostro en piso, colocó el rostro en el suelo y adoró. En el libro del Apocalipsis también dice que arrojan sus coronas delante del Señor, rostro en piso adoran al que vive por los siglos. La adoración es un acto voluntario de sumisión, cuando uno encorva el cuerpo, pone el rostro en piso y reconoce la majestad de su Dios. Amén. Pero acá es un circo, es un show. Ahora, hay que ser honesto y claro en esto. Uno podrá decir, bueno, no importa cómo caigan, sino cómo se levantan. Y en parte pueden tener algo de razón. El problema es que se levantan peor de lo que cayeron. Más rebeldes, más endemoniados y más torcidos. Y aquí yo siempre me hago la burla. Unos caen porque son empujados. Los otros, al ser empujados, tienen que caer, y los otros caen por solidaridad con los caídos. O sea, todo el mundo tiene que caer en el piso. Y para no quedar separado, para no quedar mal delante de todos, como que yo soy el demonio que no caigo. Claro. Y también tengo que hacer ese show. Y tal vez con el pensamiento de que no fui lleno del Espíritu Santo. No, ya aquí está una pregunta. Dios no me tocó. Claro. A los demás sí les toca, y eso pasa. Mira, sin necesidad de profundizar, porque tenemos que entrar ahorita un poco más al texto bíblico, más allá que catalogar lo que está pasando, vamos a leer a lo que la Biblia dice también. Yo me quedo pensando en esto. Uno de estos predicadores ladrones que le roban el money al cash y dejan en la luna a la gente, dijo textualmente una cosa, que él
tiene una unción del Espíritu Santo tan poderosa, dijo este predicador guatemalteco, que una persona a 4 metros de él puede caer fulminada por la unción. La pregunta es, ¿y cómo hace este hombre con sus guardaespaldas que no se caen? ¿Cómo lo hace él cuando tiene que abrazar a su esposa? O sea, debe morir. O sea, mira la incoherencia, la cuando soberbia. viaja que no se caiga el avión por los pilotos que no se que caiga quedan el avión, inconscientes. porque claro, la unción está poderosa, el pobre piloto. Oye, dime una cosa, David, ¿y por qué Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, nunca profesó ni ostentó, él que es poder puro, decir, no me toquen, no se me acerquen los guardaespaldas? Cuando Jesucristo era una persona que se movía y los amigos de él eran ladrones y prostitutas y ellos iban y los niños que se acercaban, y a estos hombres no hay cómo acercárseles porque supuestamente tienen que andar con guardaespaldas, con pistolas y revólver, porque dan miedo de que los secuestren por la plata que tienen. No, yo pienso que no es que miedo que les secuestren por la plata que tienen, sino por la plata que tienen que cobrarles por haberles robado a otros. Ajá. Porque aquí el problema no es ese. O sea, una de las cosas que está pasando con estos predicadores es que tienen, no sé si esta palabra sea, conchudez, ¿ya? Confianzudos. Confianzudos, sinvergüenzas. Caraduras. Descaradez. Dicen en los púlpitos, confía en el Señor, y sin embargo no pueden ir al baño solos, tienen que ir con guardaespaldas. Yo digo, ¿con qué moral pueden hablar de Dios y de confiar cuando ellos tienen que salir con no guardaespaldas? Hablemos lo que son, sicarios. Porque si tú te intentas acercar a uno de estos apóstoles y agarrarlo, viene el sicario y te mete un puñete o te mete un tiro. La pregunta es, ¿Dios los mandó a matar? Cuando Pedro quiso hacer de guardaespaldas y le bajó la oreja a Malco, Jesús no le dijo, gracias hermano, me ayudaste, me protegiste, oye, ¿cuánto más te voy a aumentar el sueldo? Guarda tu espada. Le dijo, guarda tu espada. Por eso mejor es tener lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Ese es el mejor guardaespaldas que podemos tener, la misma presencia de Dios que nos cuida y nos protege. Pero otra cosa, y de esto vamos a hablar ahora más profundamente, una clarísima identidad de una secta: nunca rinden cuenta del dinero. Recogen miles de millones y cuando usted le pregunta, oiga, ¿y el dinero qué se hace aquí? ¡Ay, espíritu de incredulidad! ¡Maldición del Señor! ¿Cómo se atreve usted a cuestionar al ungido? Vuelven a la palabra. Con esa coraza de ungido, usted no puede preguntar, usted no puede pedir que rindan cuentas, y en una iglesia sectaria nunca rinden cuenta de los dineros. En cambio, en una iglesia como era Jesucristo, el pastor nunca maneja el dinero. En una iglesia real como Jesucristo, quien manejaba la bolsa de los ingresos de la plata que recibía el Señor Jesucristo era Judas, no era Jesús. Y en una secta no rinden cuentas, y el pastor es el que firma los cheques, la esposa es la que dirige la finanza, la hija es la secretaria, y toda la rosca familiar pastoral con todos sus amigos son los que manejan el negocio eclesial. Y en una iglesia de sana doctrina se nombra de entre los hermanos los idóneos y que tienen el don administrativo, hermanos queridos, para poder manejar las finanzas del Señor, para que ellos sean los que ejercen y rindan cuenta a la iglesia. En una secta es el pastor y su familia los que manejan los recursos y nunca rinden cuenta a la iglesia, porque ellos son los ungidos y ellos reciben de parte de Dios qué hacer con el dinero que la iglesia da, David. Y lo más terrible, Arturo, es que como tú dices, no quieren dar cuentas a nadie del dinero. Es más, están manejando, dicen los organismos gubernamentales y los servicios de inteligencia, estas mega iglesias están manejando 4 tipos de auditorías. La auditoría que la tiene el pastor, su esposa y sus hijos, la familiar; la auditoría que le entregan a los líderes de la iglesia; la auditoría que le pasan al pueblo y le dicen, en esto estamos gastando tu plata, ¿viste? A la que le dicen al pueblo. Y otra es la auditoría que presentan al gobierno. Y hay del auditor que trabaje dentro de la misma iglesia que quiera mostrar la verdadera y la realidad del cuánto entra y cuánto sale del dinero. A ese lo tratan de rebelde y lo expulsan de la iglesia, le quitan el empleo porque no le está tapando la impunidad al ungido, al siervo del Señor. Y cuidado, porque estos predicadores que se están prestando a esto van a quedar en vergüenza pública porque no hay nada oculto que permanezca en ello. Arturo, una de las cosas comunes dentro de las sectas es que le dicen a la gente aún con quién tienen que casarse, tienen que decirle, mira, vende tu casa y dásela a la iglesia. Divórciate. Toman decisiones por los otros, manipulan en los famosos encuentros. Qué cosa más terrible. Recientemente el gobierno de Nicaragua
tuvo que levantarse y poner freno a muchas de estas iglesias que trabajan con los encuentros, porque los líderes obligan a los miembros: usted no puede hablar contra el ungido, secreto de confesión, usted no puede contar a nadie lo que se hace aquí en el encuentro. Una de las características en el derecho penal para que se perpetre un delito llamado como secuestro, Alex Jacome, es esto: aíslan a la gente, la sacan de la ciudad, los encierran en los supuestos campamentos, los incomunican porque les quitan el celular y el reloj, y para colmo no les permiten conversar con el hermano que está durmiendo al lado en el lugar donde están hospedados. O sea, encierro, aislamiento e incomunicación. Esto en el derecho penal para nosotros los juristas se llama el delito de secuestro, y muchas de estas iglesias cobran y encima secuestran. Increíble, se enseñorean, maltratan y humillan. Y si usted está mirando este programa de televisión y usted tal vez es católico y escucha cómo hay algunas iglesias evangélicas que están atravesando esto, no meta a todos en la misma bolsa. Porque una iglesia sana crece bajo la dirección del Espíritu Santo y predicando la verdad. En cambio estas falsas iglesias crecen robando, tergiversando la doctrina y sobre todo, inclusive delinquiendo. Las sectas son grupos que se han separado de las grandes iglesias y que a menudo conservan algunos valores, ideas religiosas o formas de vida de las comunidades eclesiales fundamentales, pero los absolutizan y aíslan, viviendo separadamente de su unidad originaria. Por su propio aislamiento y su autocomprensión, no quieren verse sometidas a examen por parte de la autoridad eclesiástica. Las sectas se distinguen por tener ideas religiosas desequilibradas, como la inminencia del fin del mundo, el rechazo de toda comunicación espiritual con personas que piensan de otra manera, un entusiasmo exagerado al presentar y realizar la propia visión, un fuerte proselitismo y un convencimiento exagerado de su misión. La teología de la prosperidad, o pedir ofrendas y diezmos como instrumento para redimir pecados, honrar a Dios y lograr a cambio prosperidad, no es propio de una sola iglesia. Es toda una corriente en Latinoamérica que muchos críticos le llaman la teología de la codicia, y aquí tenemos varios fieles representantes. Partiendo del canal Enlace hacia adelante hay otras iglesias en esa dirección en nuestro medio. Este canal 23 es un ministerio mediático que no tiene reparo en pedir dinero en sus famosas campañas o maratónicas de sanidad, salvación o prosperidad, o simplemente la cosecha, porque su lema es: depende de lo que usted siembre, así será su cosecha, y se amparan, según ellos, en escritos bíblicos. Una semilla es $7 al mes por 3 meses, $70 al mes por 3 meses. Yo no sé el tamaño de tu deuda. Yo solo sé que si usted tiene una deuda grande, tiene que poner una semilla grande. Si tiene una deuda pequeña, una semilla pequeña. Porque dice la Biblia: el que escasamente siembra, escasamente cosecha. Pero evidentemente esto es una interpretación manipulada, pues el favor de Dios no se reduce a un negocio o a un pacto comercial. Seguimos, señoras y señores, escalofriante, lo que la prensa internacional nos trae. Es que, Alex, lo que ha pasado es que confrontar como lo hacemos nosotros no enriquece. Y te aísla, te marginan, te señalan. Nosotros también podríamos hacer, con el conocimiento que Dios, gracias a Él, nos ha regalado. Ahorita David Diamond y yo, ser recontra que multimillonario, si nos unimos también a la farsa. Pero por cuanto predicamos la palabra de Dios, somos señalados, somos marginados, somos insultados, somos agredidos, como lo hicieron con el Señor Jesucristo. Y aquí hay algo más. Ajá. Mira, Arturo, ahorita en el documental que acabamos de mostrar de la televisión internacional, cómo está haciendo un análisis sociológico, periodístico y económico de investigación sobre cómo se están moviendo por dentro estas supuestas iglesias evangélicas, supuestas porque no son pastores evangélicos, son ladrones, son choros, rateros, ¿cómo quiere que te diga? Chantas de la fe, farsantes. ¿Qué está pasando? Como los verdaderos siervos de Dios prefieren callar el pecado de los compadres, de los amiguitos, y no hacerse broncas dentro de la iglesia y de la denominación. ¿Qué tiene que hacer Dios? Tiene que levantar a los inconversos para denunciar el pecado de estos falsos profetas. Porque si nosotros nos callamos,
las piedras hablarán. Y literalmente están hablando las piedras. Hasta los ateos duros de corazón están denunciando con auténtico profesionalismo, pero sobre todo con la verdad, a estos falsos apóstoles. Y esto parece ser un programa de farándula evangélica donde están destronando y derribando todos los argumentos y argucias, y felizmente los periodistas seculares no se tragan los dedos a la boca, no se tragan el cuento de que no hay que juzgar al ungido, no hay que hablar contra el siervo. Ellos están haciendo su trabajo límpidamente, diáfanamente, y están denunciando cómo estos pastores evangélicos que se han torcido y se han autodeclarado apóstoles, se autodeclaran profetas, están robándose la plata de la gente de la manera más impune y asquerosa. Hay 3 tipos de pastores, dijo mi amigo Arzú en Honduras. Pastor Arzú, un saludo a nuestros hermanos en La Ceiba, Honduras, donde también nos han sintonizado mucho tiempo, Arturo, y nos sintonizan continuamente en Honduras, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Bueno, mi amigo dice que existen 3 tipos de predicadores. Aquellos que conocen la verdad y la predican son valientes. Aquellos que conocen la verdad y la esconden son cobardes. Pero aquellos que dicen, todo se lo dejo al Señor, yo me callo, son imbéciles, privados del raciocinio, que son incapaces de reaccionar ante el pecado de la misma iglesia. Estos son, escúchame bien, perros insaciables, perros mudos que aman el dormir, no alertan. Y como en algún programa de televisión Arturo Norero decía irónicamente, ¿de qué le sirve a usted tener un perro mudo? Se entra la droga a la casa y el perro está mudo, no ladra. ¿Y qué va a hacer tú con ese? Para eso están estos predicadores, que no quieren denunciar el pecado. Y yo me pregunto, ¿dónde queda el deber de la atalaya? ¿Dónde queda ese deber impuesto por Dios a sus siervos? En Ezequiel capítulo 33, verso 7, cuando dice, a ti te he puesto, hijo de hombre, por atalaya a la casa de Israel. Oirás las palabras de mi boca y los reprenderás de mi parte. Lo que pasa con esta gente es que no quiere ser reprendida, quieren ser alcahueteados, socapados en su pecado, y su pecado es robar en nombre de Dios, nada más y nada menos que eso, robar en nombre de Dios. Cuando yo dijere al impío, y vuelvo al término de impío que hice mención en el anterior programa, Alex, Arturo, amigos televidentes, impío no es el inconverso, impío no es el ateo, impío es el predicador que prostituye su ministerio, el que vende la sana doctrina de Dios, el que comercia con el evangelio. Escuche, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que el impío se guardare de su camino, y el impío morirá por su pecado, pero su sangre te la demandaré a ti. Hoy en día ese es el peligro, que si nosotros nos callamos, que si nosotros que tenemos hoy, por la misericordia y la bondad de Dios, la posibilidad de hablarle a través de estas cámaras de televisión, y ahora que tenemos que entrar a los medios seculares, porque los medios cristianos de comunicación nos tienen vetados y censurados, porque les decimos las verdades en la cara y no les tapamos los trapitos sucios, sino que sacamos los trapitos al sol de estos supuestos apóstoles. Nos han vetado medios de comunicación, han dicho aquí no, porque ustedes están enfrentando a la iglesia. Hoy Dios nos abrió una puerta mayor y más grande para decirle al mundo entero, a los inconversos, a los católicos, Jesucristo les aman, vayan a una iglesia evangélica, pero escapen de estos predicadores ladrones que se declaran apóstoles. Ahora el golpe llega más fuerte porque llega de afuera. Escuchen, si nosotros nos callamos, Dios nos va a mandar al infierno. ¿Sabe por qué? Por cómplices de pecado ajeno. No podemos callarnos. Hoy que tenemos la facilidad, la posibilidad, bendito Dios, de decir la verdad, no la vamos a callar. Amén. Nosotros no estamos aquí para defender a la persona, sino defender la verdad. Escúcheme bien, porque Dios nos mandó a ser baluartes, atalayas de la verdad. Mire, dice que si el impío perece por su mal camino, Dios nos va a culpar a nosotros por no haberlo reprendido. Nosotros no buscamos el favor del hombre. Si buscáramos el favor del hombre no seríamos siervos de Dios. Y verso 9 dice, mas si tú avisares al impío, a ese predicador que se declara apóstol, a ese que dice en la televisión, manda tu dinero, vende tu casa, vende tu carro, vende tus fincas, vende tu ganado, manda tu dinero, cuanto más das, más vas a recibir. Dios va a sanar a tu hija, tu hijo va a hacer volver al marido, va a hacer que el marido deje a la moza, al amante, la mujer va a dejar al amante y va a volver a casa, los hijos van a dejar la droga, el alcohol, pero manda tu dinero, ya, toma el teléfono, no pierdas la oportunidad, porque ya el milagro viene, toma el teléfono ya, no te quedes quieto. Si nosotros nos callamos, Dios nos culpa a nosotros, pero si nosotros lo denunciamos y ese predicador, en vez de apartarse de su pecado, sale, nos están atacando a los ungidos de Dios, nos están atacando a los siervos, dice, ese morirá por su pecado, pero nosotros habremos salvado la vida porque denunciamos el pecado, alertamos a la gente. Y solamente yo tengo una pregunta para esta gente que sale a tratar de defender, porque no es solo estos predicadores falsos, Arturo, es la gente que los sigue. ¿Cómo los defiende? ¿Cómo los defiende? Y les hace sentir a estos predicadores que están en la verdad y en lo correcto. Mire, escúchame bien. Cada cual tiene el pastor que merece.
Estos predicadores, de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. ¿Qué hay en su corazón? Dinero. ¿Qué van a predicar? Dinero. ¿Pero qué tienen en el corazón y en los oídos la gente que los escucha y los idolatra? Dinero. Avaricia y codicia. Avaricia y codicia. Ellos escuchan el mensaje que quieren escuchar. Es como cuando vos estás yendo en la radio, en tu carro, ve, y encendés la radio y te ponen reggaetón. A ti que no te gusta el reggaetón, agarras y pones la cumbia. Tampoco te gusta la cumbia, ve. Vas buscando en el día hasta escuchar la música que te gusta. Así esta gente anda como pulga de perro en perro, de iglesia en iglesia, para escuchar el sermón que le conviene escuchar y que le encanta escuchar, pero un sermón falso que los va a mandar al infierno porque no es la verdad de Dios, no es la verdad que confronta. Otro argumento, y perdóname Arturo, no quiero ser un monólogo, pero quiero aclarar esto. Otro argumento que utilizan es, solo el diablo acusa. Ok, el diablo es acusador, pero ¿sabe qué se llama el Espíritu Santo? Confrontador. Amén. Porque dice que redarguye, confronta de pecado, justicia y juicio. O sea, que si el diablo te acusa, también el Espíritu Santo puede, en el mejor sentido de la palabra, acusarte, pero para que te arrepintas. Y eso es lo peor, y quiero que, por favor, miren con mucha atención estas imágenes, por favor. ¿Por qué nosotros hemos denunciado y decimos que los medios de comunicación cristiana, lamentablemente, o están del lado de la corrupción, o no dicen absolutamente, no hacen absolutamente nada, impávidos? Miren estas imágenes, por favor. Desde el púlpito de la televisión ofrecen sanación, solución a los problemas económicos mediante el pacto con Dios, con la ofrenda, con el diezmo, con la semilla. O sea, el mensaje es claro, que al menos aquí, en estas maratónicas, la relación con Dios es principalmente financiera. Si usted da dinero para enlace, Dios lo escuchará. De lo contrario, seguirá en problemas de deudas o de salud. No recibirá la unción ni la presencia de Dios. En Perú, en este momento, que usted tiene un problema, un problema en su tumor en su cabeza, Dios te está sanando ahora mismo. La manera más correcta de que los hombres lleguen a tener riquezas es a través de sembrar y cosechar. La ley de sembrar y de cosechar, de ofrendar y de cosechar, es más vieja que cualquier institución bancaria de este mundo. Copiaron bien a los televangelistas que surgieron en Estados Unidos y han creado mega iglesias, emporios mediáticos, a base de los dineros de los fieles. Y las críticas a esta forma de pedir dinero o la ofrenda en enlace y de relacionar a los creyentes con Dios ha sido más que contundente, incluso por los mismos exmiembros de su organización. Y la suma de todas esas ofrendas, ¿cuál es el destino final? Ahí es donde debe cuidarse cada una de las personas. Cuando caen en engaño, cuando son manipuladas en sus sentimientos, en sus emociones, cuando no hay una base bíblica. Lo que sucede al final es que todos pagan, pero no todos reciben. Usted sabe lo que es oír a una persona decir, hermano, dé hasta que le duela. Y entonces alguien hace la pregunta y dice, hermano, ¿qué es dar hasta que le duela? Pues darlo todo, quedarse sin el pase, sin nada, irse a pie para la casa, desde Alajuela a San Pedro Paz, a una familia. Ahora, ojo acá, no hay ninguna gracia barata. Y yo no voy a esperar aquí todo el tiempo por 72 personas. Yo le voy a dar 10 minutos para que todo el mundo entre. Porque esto es sumamente valioso. Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace. Dinero primero, cosas después. Pero cuando la gente quiere las cosas primero y el dinero después, se meten en problemas. Así es que te viene el dinero cuando se abra el cielo por consecuencia del pacto. Cuando se abra el cielo, paga y paga y paga. Y después vas a tener esa libertad financiera. Entre la espada y la pared. Primero el dinero es lo más importante. Ellos lo dicen. Y no lo decimos nosotros o no nos inventamos. Aquí están con pruebas contundentes para que usted mismo analice. Son medios de comunicación que lamentablemente solo lo que venimos siendo maratónicas y piden dinero. Usted lo acaba de ver. No piden, exigen. Ahora pidieran. Se nos está acabando el tiempo. Para concluir brevemente, doctor, Pastor Arturo Noreiro, doctor Diamond. Una de las cosas que sí tenemos que hacer, el Señor mismo nos manda a discernir a todo espíritu y a no creer a cualquier espíritu. Y en el discernir, David, tenemos la potestad del Señor que nos da a conocer a un árbol por sus frutos. Cuando yo tengo que ver un árbol y saber cuál es el fruto, tengo que juzgar qué fruto es bueno y qué fruto es malo. Y a veces a nosotros nos confrontan y nos dicen, no debemos de juzgar. Bueno, David enseguida nos va a enseñar que la palabra juzgar en su original tiene dos connotaciones. Nosotros no juzgamos para condenar, nosotros juzgamos las obras para que se arrepientan y volvamos a la verdad, David. Se encendió la mecha. Claro.
Sí, y bueno, gracias y muchas gracias a la gente que está siguiendo. Y juzgue por usted mismo. Si usted está entrando en este momento entre la espada y la pared, es hora de que tome decisiones importantes, decisivas en su vida. Muchísimas gracias, doctor Daimon. Diría yo, para cerrar, no juzgues por ti mismo, juzga a la luz de la Biblia. Si lo que te predican estos señores y señoras es verdad o mentira, escapa del error. Jesucristo te ama y te da el Espíritu Santo para que sea guiado a la verdad, no al engaño, Arturo. Así es. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muchísimas gracias, nos veremos en el próximo programa con más de Entre la Espada y la Pared. Entre la espada y la pared.